Entonces te vemos después. Y ahora nos vamos con Jorge Temponi. Tempo, ¿dónde estás y con quién? ¿Qué tal, Campo? Muy buenas tardes. Hemos venido al encuentro de un referente teórico para nosotros, además de un amigo. Se trata de Eduardo Álvarez Pedrocián. Estamos en la Plaza del Poveda. Estamos en este tramo a mis espaldas, Boulevard Artigas, en este tramo de Boulevard entre Millán y Burgues. Y vamos a conversar a continuación, a propósito de la pandemia y de algunas reflexiones que puedan ir saliendo ya en caliente, y por ahí arrancaremos con Eduardo, que es antropólogo y filósofo, que es docente e investigador de la Facultad de Información y Comunicación. De hecho, los televidentes de TV Ciudad conocen ya su presencia y su laburo, porque él está al frente del laboratorio transdisciplinario de etnografía experimental que generó el producto Narrativas Barriales, que salió en el informativo, en Informe Capital, y que eso fue en 2018, y en 2019 mereció el Premio Nacional de Urbanismo en Comunicación Social, de la mano entonces la UDELAR y TV Ciudad. Y con Eduardo, a quien ya saludamos, y le preguntamos, para empezar, por este tema: ¿cómo se labura con rigor y nivel desde las ciencias humanas, pensando en caliente para que no se enfríe el tema, porque la sociedad precisa respuestas para ayer? ¿Cómo va, Edu? Querido, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez en el canal, un placer. Tal cual lo que vos planteás, uno de los grandes temas que nos enfrentamos fue cómo elaborar algún tipo de estrategia de respuesta frente a esta situación, ¿no? ¿Quién no se vio, digamos, cimbronado de un día para el otro, intempestivamente, por esto que nos cambió la vida cotidiana a todos? Y salieron cierto tipo de reflexiones muy en caliente, y eso también generó cierto malestar en el ámbito, especialmente de la filosofía contemporánea. No son, digamos, las ciencias humanas y sociales iguales a las ciencias naturales o las ciencias básicas, no son tampoco iguales a la filosofía, tienen un tiempo intermedio donde hace falta, ¿no?, dejar un poco que pase el tiempo para tener un poco de distancia, de reflexión, no dejarse llevar por las modas, y al mismo tiempo, como vos bien planteabas, ir generando respuestas. Y en ese sentido, bueno, en 2 meses más o menos pudimos generar con el grupo, con el equipo, un equipo precioso de trabajo, una serie de dispositivos de enseñanza, de investigación, de extensión universitaria, como para empezar a explorar todo esto que se nos vino, ¿no? Cuando habla del equipo, habla de ese laboratorio de etnografía experimental de la FIC, de la UDELAR, de la Facultad de Información y Comunicación. Y calculo, Eduardo, que son preguntas más que respuestas lo que se tiene a esta altura, pero preguntas que ya dan un enfoque y que generan, al generar un punto de vista, inquietudes que son insumos para pensar en lo que nos está pasando. Tal cual, ¿no? Yo pregunto a cualquiera de los televidentes, así como para arrancar, ¿no? ¿Quién no se vio trastocado en su vida cotidiana? ¿Quién no sintió justamente que le movían el piso, ¿no? Y principalmente, ¿quién no sintió que era muy difícil, a partir del momento en que el confinamiento y el distanciamiento social se implementó, poder ordenar esa vida cotidiana, poder disponer de sus espacios, de sus tiempos, para poder llevar adelante las múltiples tareas que en general llevaba a cabo, incluso algunas cosas que pasaron a llevarse a cabo dentro de los hogares? Eso yo creo que nos pasó a todos, es algo que ha pasado a nivel planetario, y por ahí pasa el tema, ¿no? Nosotros trabajamos desde lo que implica el habitar, es decir, lo que somos como sujetos, nuestras maneras de ser, a partir de cómo habitamos, de cómo somos en nuestros espacios, en nuestros tiempos. Por eso trabajamos fuertemente con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo estos temas, ¿no? Vinculando lo antropológico, lo comunicacional con lo arquitectónico, con el diseño. Y ahí es donde viene el tema, ¿no? Es importante explorar esa cuestión de cómo diseñamos nuestras maneras de habitar y nuestros espacio-tiempos. Claro, perdóname, porque cambió tanto el espacio privado como el público, como el ciberespacio, todo. Exactamente, cosas que ya se venían dando, ahora se potenciaron, otras se reconfiguraron rápidamente, y todo eso también depende del contexto social y cultural del que estés hablando. La forma en que nos pega a los uruguayos y dentro de los montevideanos es diferente a cómo les pega a los bonaerenses, a los brasileños en general, a lo
lo que pasa en Europa, cómo viene esto desde Asia-Pacífico, donde hay una experiencia previa. Entonces todo eso merece realmente llevar adelante una investigación y complementar lo que se está haciendo desde la medicina, la biología, la economía, ¿no? Pensando alternativas económicas. Todo esto que parece más sutil, más difícil de nombrar incluso, pero que tiene que ver con lo que más nos identifica, nos hace, lo más subjetivo, ¿no? Cómo manejamos nuestros afectos. Y ahí viene ese estudio que, bueno, que es cualitativo, que es narrativo, que implica escribir, que implica hacer fotografías, que implica hacer audiovisuales, que a lo largo del tiempo va a generar cosas, y también las investigaciones que ya estábamos llevando a cabo y que teníamos planteadas en diferentes contextos de la periferia urbana, como en Casaballe, como en el Cerro Norte, en Capurro, en la Ciudad Intermedia o en Ciudad Vieja, en la cooperativa alternativa que se está ensayando, la cooperativa de lotes dispersos. Bueno, cómo también afecta inevitablemente esto. Yo justamente que lo mencionás, Eduardo, ¿quién tampoco con un poco de sensibilidad, perteneciendo, pongámosle cortando grueso, a una clase media, sí, que su casa es un lugar cómodo, un lugar lindo de estar, el quédate en casa qué distinto que es para quien tiene unas condiciones muy precarias en su casa, ya sea por la convivencia o por el habitar arquitectónico, por tener unas falencias enormes, y estar adentro es un suplicio, ¿no? Exactamente, todo lo que implican las desigualdades en las condiciones básicas se ven totalmente potenciadas en una situación de crisis, ¿no es verdad? Y ahí tiene que ver con los medios con los que vos disponés, los medios de producción de esa espacialidad, de ese habitar en general, de esas territorialidades que vos podés generar para trabajar, para que estudien tus hijos, para desarrollar las actividades que vos quieras, como también el saber que vos tengas, la capacidad y los saberes, oficios, estudios, lo que vos quieras, que puedas aplicar para generar esos ambientes, esos entornos propicios para no enloquecer, para poder desarrollar tus actividades y seguir siendo productivo en un sentido amplio, ¿no? Y ahí es donde se pone en juego todo esto, todo aquello que en general se estaba planteando, cuando entramos en situaciones de crisis, emergen y pasan a ser fundamentales. Uno piensa en que un derecho básico no solo es la salud, sino una buena vivienda, por ejemplo, y te rompe los ojos en situaciones ahí. Y ahí pasamos, para cerrar la charla, a lo, si se quiere, no son tan claros los límites, ¿no? Pero de lo antropológico a lo filosófico, porque muchos se preguntan, justamente a propósito de esto, por dos temas. Uno, el rol del Estado, que ha quedado de manifiesto que ha estado muy presente incluso para gobiernos que no traían esa ideología estatista, por decirlo a lo grueso. Y lo otro, ¿cambiará algo después de esto? ¿Cambiará algo sustancial después de la pandemia? Esas son las preguntas fundamentales que están de fondo y que queremos contribuir desde nuestra experiencia como uruguayos, desde la academia, la Universidad de la República, en eso, ¿no? Y creemos que desde nuestro lugar podemos aportar a nivel internacional, global, al respecto, por lo que venía siendo el Uruguay hasta ahora, en estas últimas décadas, en su historia. Y en ese sentido es tal cual lo que vos planteás. Yo creo que como están dadas las cosas, es muy difícil seguir sosteniendo algo así como un capitalismo salvaje. La idea de que se puede llegar a tener una sociedad que prescinda completamente de algún tipo de control, de algún tipo de gestión del Estado. Incluso los gobiernos que de alguna manera tradicionalmente eran ¿no? esquivos a este tema, que se planteaban en el polo opuesto, han tenido que empezar a reconocer que no puede haber otra manera. Es decir, hay una perspectiva ecológica, tanto desde el punto de vista ambiental como social como psíquico, que se establece como un horizonte contemporáneo que es inevitable. No quita que pasen cosas como la de Brasil, como la de Estados Unidos, y queden cada vez más en evidencia con los muertos que eso genera. Pero bueno, estamos frente a ese desafío. Y muchos colegas es lo que se preguntan, ¿no? ¿Pasará algo después? Si sale una vacuna, si esto más o menos se soluciona, ¿nos olvidaremos completamente de esto? ¿Volveremos a la locura en la que estábamos, ultraproductivista, ¿no? Destrozando el ambiente, a nosotros mismos, en la máquina, sin parar, viviendo de cualquier manera, o aprenderemos algo de todo esto? ¿Y qué decís vos? Yo creo que, desde Uruguay, la pregunta tiene que ser así, ¿no? Desde Uruguay, yo creo que tenemos mucho para poder aprender y para poder compartir
compartir con el resto de los habitantes de este planeta, de este momento contemporáneo. Tenemos que ser capaces de eso, de lo que habíamos hablado al principio, de tener ese ritmo que nos permita encontrar soluciones y al mismo tiempo hacernos las preguntas fundamentales. Eduardo, genial como siempre la charla, muchas gracias. Gracias a ti, querido, un gran saludo a todos. Arriba, Eduardo Álvarez Pedrosian con estas reflexiones de jueves desde Boulevard Artigas. Adelante, Noé. Muchas gracias, Tempo. Y bueno, recién justamente nombraba Eduardo Álvarez Pedrosian la situación de Estados Unidos, que ya van más de 100.000 muertos. Sobre esto vamos a estar hablando en el segundo bloque con el periodista uruguayo Jorge Gestoso, que está en Washington. Ahora nos vamos a retratos, porque